Ser podcast. ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¿Qué es eso? ¡Eureka Mignomon! ¿Eureka? ¿Gnomon? No tiene sentido. Sí que lo tiene. Eureka significa lo encontré. Gnomon es un instrumento de investigación. Todo eso es griego. Exactamente. Ah, bueno. Es griego antiguo. No es un instrumento de investigación. Solo es un palo. Pues mira, los griegos midieron toda la tierra con este palo. ¿Midieron la tierra con ese palo tan pequeño? Así es. No lo entendéis. Los griegos tenían mucha imaginación. Nuestra civilización se lo debe todo a ellos. Bueno, casi todo. La era griega fue un acontecimiento extraordinario en la historia universal. Imaginaos, la ciencia, el arte, la filosofía alcanzaron tal altura que pasarían 2000 años antes de que ocurriera algo nuevo. Los que ya peinan canas, o incluso los que no tienen ni pelo para poder hacerlo, como es mi caso, reconocerán la voz del fragmento de televisión que acabamos de poner para iniciar este nuevo programa de Ser Historia. Pues sí, es un fragmento de Érase una vez el hombre, una serie de televisión italiana, creo que era de los años 70, en donde con la que muchos crecimos, ¿no?, para conocer los grandes momentos de la historia protagonizados por el ser humano, y como escuchábamos en este pequeño fragmento ahora, de la figura de Arquímedes. A él vamos a dedicar el cronovisor en la primera parte de nuestro programa y vamos a descubrir la historia de la ciencia en esa Grecia clásica y sobre todo los grandes logros, los grandes inventos, los grandes avances en definitiva que se dieron en esta época del pasado, a partir de los cuales el mundo de Occidente, el mundo del ser humano en definitiva, ha ido evolucionando paulatinamente hasta llegar a lo que somos. Arquímedes será nuestro protagonista, pero como siempre habrá muchos más temas para intentar hacer un poquito más de historia. Ser Historia, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. La figura de Arquímedes pasa por ser uno de los grandes científicos, uno de los grandes pensadores de la Grecia clásica. En aquel momento, hace prácticamente poquito más de 2000 años, se inventaron y se avanzaron en una serie de momentos de la ciencia que quizá hoy nos sorprenden, ¿no?, por cómo con medios tan rudimentarios pudieron conseguirse esos logros tan sorprendentes. A él vamos a dedicar, como decía ahora, el cronovisor en nuestro programa de hoy junto con Jesús Callejo, pero como siempre habrá muchos más temas. Vamos a viajar al primer tercio del siglo XX a Estados Unidos para conocer, para descubrir el último gran truco de Harry Houdini, una biografía apasionante a la que ya hemos dedicado programas aquí en Ser Historia, pero que una vez más nos va a sorprender con el contexto histórico que hay alrededor de este personaje. Descubriremos en nuestras noticias cómo casi 2 siglos después de haber fallecido reaparecen partituras de Gaetano Brunetti, uno de los músicos más importantes del siglo XVIII español, y conoceremos también cómo fue la vida de algunas mujeres, de algunas españolas en los campos de concentración nazis. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado, una semana más y encantado de compartir estos momentos mágicos contigo. En esta ocasión nos hemos venido con el bañador porque nos vamos a meter en los baños, ¿no?, para probar de forma empírica lo que descubrió nuestro protagonista hace más de 2000 años, ¿no? Sí, bueno, en el baño en todos los sentidos, tanto en la bañera como en el mar, porque nos vamos a Sicilia, una gran isla rodeada de mar que también sufrió un asedio en el cual fue protagonista Arquímedes y sus
máquinas de guerra, porque Arquímedes fue muchas cosas, es verdad. Estamos hablando de uno de los grandes sabios de la antigüedad, en este caso del siglo III a.C., pero es que lo fue todo. Físico, ingeniero, astrónomo, matemático importantísimo, por supuesto inventor de varias cosas, ahora comentaremos algunas, y griego. Es decir, que aunque él viviera en Siracusa, en Sicilia, evidentemente por entonces era una polis griega y muy codiciada por los romanos, y de ahí un poco el asedio de Siracusa, que en definitiva pues causó la muerte, más bien el homicidio de Arquímedes. También luego comentaremos la muerte tan absurda que padeció. Pero bueno, vivió bastante, se calcula que hasta unos 75 años, se metió en todos los fregados, es, bueno, pues autor de muchos de esos hallazgos científicos de la antigüedad. Posiblemente casi todos los oyentes conocerán el principio de Arquímedes, pero también tendríamos que hablar del tornillo de Arquímedes, o de la garra de Arquímedes, o del rayo de calor de Arquímedes. O sea, siempre le han puesto su nombre, incluso el palincesto de Arquímedes, que no tenía nada que ver con él, pero bueno, gracias a ese palincesto se descubrieron textos antiguos que se pensaban que habían sido borrados u olvidados. Que tenía mucho pero tiempo también libre. Hablaremos de otras cosas, claro, y hablaremos, en el caso del cronovisor a donde vamos, pues de el barco más portentoso, más grande, más lujoso que existió en la antigüedad, bueno, que existió en la antigüedad prácticamente hasta el siglo XIX. Y mira tú por dónde, pues también Arquímedes estaba implicado no en construirlo, que ya había otros constructores, pero sí en el diseño, sí en la botadura, sí en muchísimas cosas, porque si algo también sabía Arquímedes, además de matemáticas, además de geometría y además de astronomía, era de poleas y palancas. De hecho, construyó una de las primeras grúas, el polipasto, la primera versión de las grúas que nosotros tenemos constancia, también la construyó él. Y eso sirvió para que estos barcos mastodónticos pues, pudieran entrar en el agua, que era complicadísimo. Así que todo esto es un perfil, como ves, muy genérico para darnos cuenta de la importancia que tuvo. No solo es el principio de Arquímedes, que luego comentaremos en qué consistía, sino que cantidad de cosas se le ha puesto luego el apelativo de Arquímedes porque él fue, si no el inventor, muchas veces el que lo mejoró, porque también es verdad que hay que ser conscientes de eso, que él mejora muchas cosas, otras las inventa y otras las perfecciona hasta el punto de que durante siglos y siglos y siglos, como el tornillo de Arquímedes, por ejemplo, pues está en funcionamiento para distintos menesteres, para distintos usos. Y bueno, pues siempre aparece una luminaria, en este caso un auténtico sabio, que es el que marca un antes y un después, y en este caso, pues prácticamente todo lo que hizo, lo hizo bien. Pues muy bien. Vamos a ver si nosotros seguimos ese ejemplo y todo lo que hacemos lo hacemos bien. Así que... Seguro que sí, seguro que sí. Como siempre, tenemos aquí preparado el teclado de nuestro cronovisor, Jesús Callejo, crononauta. ¿Cuál es la fecha de la historia? Ya se ha anunciado que nos vamos a viajar a Siracusa, que es precisamente el sitio donde nació él en el año 287 antes de nuestra era, antes de Cristo, y falleció también allí en el 212 antes de Cristo, antes de nuestra era. ¿Cuál es la fecha que nos propones para viajar en el tiempo y descubrir los secretos de Arquímedes? Pues tú has dicho ya el lugar, Siracusa, y nos vamos al 1 de marzo del año 240 antes de nuestra era. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Vaya pedazo de barco, Jesús, que tenemos delante de nosotros. Yo calculo que tiene esto más de 100 metros, ¿no? No sé si me estoy pasando o no, pero desde luego es todo te estás quedando corto incluso. ¿Sí? Sí, porque se habla de 110 metros de longitud, es decir, de eslora, y 24 metros de anchura, es decir, de manga, por utilizar los términos náuticos. Y estamos ante la botadura del Siracusia. Ya ves tú qué originales son poniendo nombres, ¿no? Estamos en la costa este de Sicilia, en esta ciudad, y claro, pues el barco tenía que hacer honor a la ciudad, ¿no? Por eso le pusieron el Siracusia. Y claro, lo que estamos viendo es, pues eso, lo que te decía al principio, algo mastodóntico, porque las dimensiones son, bueno, tremendas en el sentido de que lo que estamos viendo, ya has visto que no parece un barco convencional, tiene, bueno, pues los 3 mástiles de rigor con sus velas, pero luego tiene 8 torres defensivas, porque estamos hablando de un barco lujoso de mercancías, pero también para ataques, ¿no? Evidentemente se tiene que proteger.
La idea es surcar la alta mar, explorar nuevas rutas de navegación, pero defenderse al ataque de los piratas que por entonces acechaban, ¿no? Este tipo de embarcaciones y mucho más esta, que solo le falta un lacito de regalo como diciendo, atacarme, que aquí estoy lleno de tesoros, ¿no? Bueno, pues ese es el momento importante. Evidentemente, Arquímedes no lo construye, el que lo construye es Arquías de Corinto, pero sí lo diseña. Y no solo lo diseña con todos los artilugios, todas las cosas que tiene, pero el tamaño, como ves, es gigantesco. Es capaz de transportar a 1.900 pasajeros, entre ellos 600 remos hay por todos los lados, y 400 soldados, hasta 20 caballos con sus establos. Pero es que en el interior, mira, Nacho, vamos aquí a subir. Venga, y vemos, sí. Bueno, en la proa, y bueno, de proa a popa ni la vemos, claro, de la agárrate bien, que que esto, si te caes por aquí, la caída tiene su aquel, ¿eh? No, es tremenda, pero es que el contenido, es que vemos que hay varios jardines en su interior, ¡ostras! Una biblioteca, un gimnasio, un comedor, un templo que está dedicado a Afrodita. Y además el suelo de ágata, no reparan en gastos. Una piscina de agua caliente y otra piscina de agua salada. En el agua salada donde se crían los peces que luego se van a servir en el menú. La decoración formada por columnas de mármol. Un crucero en toda regla, como los cruceros claro. de vacaciones ahora por Sicilia, precisamente. Totalmente. De hecho, lo llaman un poco el tataranieto del Titanic, porque, bueno, tiene una serie de similitudes, ¿no? Primero por la cantidad de pasajeros que cabían, estamos hablando de 142 camarotes de lujo, en el caso del Siracusia tiene cuadras para 20 caballos, como te decía, una bodega que podía albergar 2.000 toneladas de carga, en esa bodega además un tanque destinado a agua potable, con unas 80 toneladas de capacidad. En fin, hay de todo, incluso aobe. El aobe, que era para acompañar los guisos y los platos maridados con este manjar. Y además, cómo no podía faltar una serie de elementos que lo hacían todavía mucho más apetecible porque está lleno de comidas, lleno de, por supuesto, de juegos, de saltimbanquis, es decir, para adornar un poco todo. El que entraba en este barco, no entraba cualquiera, te puedes imaginar, sabía perfectamente de que era un lugar de esparcimiento. Pero cuidado, ya digo que también era una embarcación de batalla porque estaba provisto pues de todo tipo de cosas que te puedes imaginar, porque tiene una gigantesca catapulta y además la famosa garra de Arquímedes. La garra de Arquímedes, que ahora la comentaremos en el asedio de Siracusa, servía precisamente para eso, para eliminar cualquier ataque de un barco agarrándole con esta garra, ¿sabes? La agarraba por la proa, lo subía y directamente lo lanzaba contra el mar. O sea, imagínate, pero claro, es que los barcos que había por aquel entonces eran trirremes, eran barcos muchísimo más pequeños, la capacidad pues muy, muy limitada. Así que bueno, y en la botadura, que es un poco a lo que estamos aquí, Arquímedes no solo había diseñado este barco, sino que había ayudado en esta construcción, en este proceso de botadura, y por lo tanto, como son unas dimensiones gigantescas, suponía todo un reto. Arquímedes tiene que recurrir a su ingenio. ¿Y qué hace? Pues recurre a la física. Entonces consigue que el casco del velero entre en el agua gracias a un sistema de poleas, pero no poleas cualquiera, sino con un cabestrante para dicha maniobra, con estas grúas gigantescas para poderlo depositar alegremente, vamos a decir así, en las aguas de Siracusa. Pero claro, hay un pequeño problema, que el puerto no es suficiente para albergar este barco gigantesco. Así que lo que hace el tirano de turno, el tirano de Siracusa, por entonces, que era Hierón II, pues se lo regala ¿a quién? A Alejandría. O sea, dice, mira, le voy a hacer un regalo porque como aquí no cabe, y además esto queda muy bonito, se lo regala a Ptolomeo III de Vergetes, el rey de Egipto en aquel momento, de la época tolemaica. Lo carga con 10.000 ánforas de pescado, con 20.000 talentos, con 600.000 kilos de lana, con 60.000 medidas de trigo, etcétera, etcétera. O sea, lo llena, ¿no? Todo, y se lo manda a Alejandría. ¿Y qué es lo que hace el faraón egipcio? Que le cambia el nombre. Entonces, en lugar del Siracusia, ahora se llama el Alexandris. Pero, ¿te acuerdas que te he dicho que tiene una historia muy parecida al Titanic? Solo realizó un viaje, de Sicilia a Alejandría. Luego se sabe que se hundió en las aguas cretenses y ninguna fuente más vuelve a mencionar este barco. Se hunde, no sabemos si con pasajeros o sin pasajeros, pero queda totalmente anegado, queda totalmente olvidado. Yo creo que como una especie de síntoma o de símbolo de alguien, de un tirano, ¿no? Que ya sabes que esta gente son así, ¿no? Estos dictadores dicen, yo quiero lo más grande, el más poderoso. Efectivamente, tenía al sabio más poderoso, pero era un barco prácticamente intransitable. Casi no podía navegar precisamente por la cantidad de remeros, por la cantidad de historias que generaba. Ya no solo su botadura, que ya lo has visto que era complicado, hace falta un puerto adecuado.
pero sí que sirvió un poco para darnos cuenta de la grandeza de la antigüedad, hasta el punto de que con ese, si no se hubiera construido ese barco, el Siracusia, se podrían haber construido 60 trirremes de guerra, 60. Es decir, que talaron árboles en el bosque para 60 barcos de los habituales de guerra. Y entonces, bueno, pues además con maduras nobles, con gemas preciosas, con mosaicos, con la historia de la Ilíada, con estatuas, con pinturas, con artesonados, con todo. Incluso, fíjate qué curioso esto, para mí me llamó mucho la atención cuando me enteré, incluso para evitar los parásitos. ¿Sabes? En el diseño y construcción de la nave se resalta la descripción de proteger la nave de los parásitos marinos. Por ejemplo, la broma, ¿sabes? La broma, aparte de la palabra como tal, sí. No es ninguna broma, es un molusco, ¿sabes? Un molusco muy voraz que perforaba y que sigue perforando la madera de los buques de la época. Y entonces se incluye en la cobertura de la quilla, ¿sabes? Para eso, con brea, con crin de caballo, para protegerlo, porque parece que es el primer ejemplo de una tecnología diseñada para evitar la acumulación de organismos. Y también, como no, el tornillo de Arquímedes, es decir, también se incorporó a este barco el tornillo de Arquímedes, uno de los grandes inventos de este gran sabio griego, porque lo que hacía con este tornillo es que bombeaba los líquidos que estaban dentro de la sentina. La sentina es la cavidad inferior, ¿no? La interior, que está en el barco, la que está situada inmediatamente sobre la quilla. Entonces, bueno, con el tornillo, todo el agua que iba entrando lo iba sacando. Otro de los inventos geniales. Pero bueno, ya has visto que no duró demasiado. El invento se destruyó, se hundió, y a partir de ahí, bueno, fíjate, esto sería muy bueno para cualquier arqueólogo submarino que pudiera encontrar algún día. Esto se sabe que está en aguas cretenses, pero que yo sepa, a día de hoy no se ha encontrado el pecio donde estaría el Siracusia. Fíjate qué hallazgo sería, lo poco o mucho que podamos encontrar, porque dio un giro total a la historia de la navegación, pero solo con un viaje muy parecido al Titanic. No, seguro que si algún día aparece, desde luego, aparte de todos esos elementos de madera que hayan sido devorados de forma, bueno, pues con bastante intensidad, ¿no?, en los últimos siglos, pensemos que esto sucedió hace más de 2000 años, desde luego que algo quedará, porque habría muchas partes de metal dentro de este ingenio en el que participó nuestro protagonista Arquímedes. Pero si por algo es conocido por todos la figura de Arquímedes, es por esto. ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Eureka! ¡Eureka! ¿Qué ocurre? ¿Se ha ido? ¿El baño estaba demasiado caliente? No lo sé. Ha gritado: ¡Eureka! ¡Lo encontré! Pero, ¿qué ha encontrado? Aquí no hay nada que encontrar. Estoy seguro de haber limpiado bien la bañera. Estoy pesando la corona, menos el peso de su volumen de agua que ha desplazado. Dadme unas piezas de oro. 1, 2, 53 y 54. El peso de 54 piezas de oro es el mismo que el de la corona, pero el nivel del agua no ha vuelto a subir hasta el borde, lo que significa que las piezas de oro ocupan menos volumen que la corona. Por lo tanto, la corona no está hecha de oro puro. Contiene otro metal más ligero. ¿Eh? Jesús, acabamos de escuchar un fragmento que yo decía el otro día, digo, y que podemos utilizar para ilustrar, como hacemos siempre, nuestros cronovisores, que a veces tenemos alguna voz de alguien al que preguntamos, un fragmento de una película, de un documental, y en esta ocasión una serie que los que ya somos talluditos hemos crecido con ella, y yo por lo menos en mi caso aprendí muchísimas cosas de Arquímedes. Érase una vez el hombre de este capítulo en el que aparece Arquímedes como protagonista de ese momento clave, ¿no?, en la historia de los inventos y en su propia biografía, cuando estaba en el baño. Por eso decía yo al principio lo de estar en el baño, y lanza esa exclamación de Eureka, ¿no? Eureka, ¿no?, que es quizás con lo que ha quedado, ¿no?, para cada vez que alguien logra algo, no como dijo Champollion cuando descubrió la clave de los jeroglíficos, que dijo je tiens le fer, ya lo tengo, ¿no? Que soso, no, Champollion, tendrías que haber dicho Eureka también, como dijo Arquímedes, ¿no es así? Claro, lo que pasa es que como ya lo dijo antes, pues claro, Champollion intentó ser original. Esto es como la frase de Armstrong, ¿no?, cuando pisa la luna. En fin, siempre hay que decir una frase original, una frase para la posteridad. En este caso, el Eureka significa lo he encontrado. Es verdad que se ha generado mucho mito, un poco alrededor, pero básicamente, además esto lo cuenta Vitruvio. El problema de todo esto es que son historias, muchas veces leyendas, que se cuentan con posterioridad, porque la biografía de Arquímedes sí que se llegó a escribir, pero desapareció. Es
Es decir, hubo alguien, un amigo suyo, Heráclides escribió esta biografía, pero el libro no se conserva, se perdieron todos los detalles de su vida, a saber si estaba en la biblioteca de Alejandría y cuando en el incendio, pero una pena porque ahí sí que contaba con todo tipo de detalles, con pelos, con señales, con pormenores, la vida, la obra y los inventos de Arquímedes. Entonces, bueno, pues nos tenemos que remitir a autores posteriores para saber algo más. Y aquí lo que cuenta Vitruvio es que Hierón II, una vez más, este dictadorcillo, ¿no?, de Sicilia, en este caso de Siracusa más bien, pues le regalan una corona triunfal que supuestamente de oro macizo, pero claro, él tenía unas ciertas dudas porque el orfebre pensaba que era deshonesto y dice, me está dando aquí gato por liebre, así que le dice a Arquímedes, oye, dime si realmente esto es oro macizo. Pero claro, no me tienes que desmontar la corona, porque la corona es muy bonita. Así que, a ver cómo lo haces. Entonces, claro, lo que hace Arquímedes, bueno, pues eso, tiene que calcular su masa, tiene que calar su volumen, y al calcular su volumen y su masa, luego calcularía la densidad. Entonces ahí es donde entra la leyenda. Él, cuando está en la bañera, se da cuenta que su peso, hombre, se da cuenta, ya se daría cuenta antes, ¿no?, que lógicamente al meter su peso en la bañera, pues hay una parte del agua que se desplaza, ¿no? Entonces él divide el peso de la corona por el volumen del agua desplazada. Entonces, porque ahí se da cuenta, dice, a ver, si yo meto mi cuerpo, evidentemente con algo más pequeño y teniendo, me imagino, que unas medidas de peso muy calibradas, porque claro, aquí para una corona, por muy pesada que sea, estamos hablando de cosas que tienes que medir al milímetro, ¿no? Y llega a la conclusión cuando hace el Eureka, porque encuentra el método precisamente para saber si le estaban tangando o no le estaban tangando a Hierón II. ¿Y tú qué piensas, Nacho? ¿Que al final la corona era de oro maciza o tenía una parte de plata? Hombre, yo te digo esto porque que estuve viendo el Claro, es que lo viste, has visto el capítulo, claro. Érase una vez el hombre. Entonces ahí parece que dentro, que luego vamos a escuchar un corte en donde se describe cómo lo hizo, y parece que dentro había una lámina de otro metal que fue cubierta de oro, ¿no? Lo que hacía que la densidad cambiara y efectivamente no hubiera... Exactamente. Con lo cual no sabemos lo que le pasó al orfebre, pero yo creo que no debió tener buena fortuna, buen destino. Posiblemente su cabeza correrá peligro. Pero fíjate qué método más ingenioso. Claro, un método ingenioso que sirve para esto, ¿no? Dentro de la hidráulica, pues es una de las bases más importantes, que es el principio de Arquímedes. Básicamente dice: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen que desaloja. Por cierto, es una ley básica de la náutica. O sea, sin este principio de Arquímedes, también esto que hemos dicho de cómo botar un barco, de cómo puede navegar, cómo puede transitar por el proceroso mar, sin este principio de Arquímedes sería muy difícil, pues muchos de los adelantos, muchas de las técnicas que se desarrollaron posteriormente. Por eso es muy importante, no solo es, bueno, pues la anécdota de la corona dorada, ¿no?, de Hierón II, sino todo lo que aportó para cálculos matemáticos, y en este caso náuticos y de hidráulica, a nivel científico, y que ayudó muchísimo por la investigación posterior. Ya te digo, uno de los principios básicos de la náutica. Pero fíjate qué bonito es, ya sea legendario o no, que seguramente muchos de estos grandes inventos, quizás Arquímedes dio la clave para poder acercarse a ello, ¿no? Pero realmente él no fue el que dio con el resultado final. Qué bonito que a lo largo de la historia, ya sea leyenda o ya sea algo cierto, identificamos con personas, ¿no? Con personas en concreto cada uno de estos hallazgos, que estará la gente pensando, bueno, pues menuda estupidez, alguien lo haría, ¿no? Pues sí, efectivamente, guapos y guapas, alguien lo haría, pero no siempre estamos con la seguridad, ¿no?, de saber la persona que lo logró, y en muchas ocasiones estos inventos acaban siendo nombrados e identificados con personas que no tienen una realidad histórica, ¿no? Pero somos humanos, ¿no? Y todo ello nos acerca al aspecto más humano, valga la redundancia, de este tipo de logros. Y Arquímedes, por ejemplo, lo que decía yo al principio, ¿no?, que debía de tener mucho tiempo libre, ¿no?, para poder hacer todo este tipo de cosas, y mucho ingenio y desde luego mucha cabeza, ¿no?, porque no fueron los únicos grandes inventos que realizó este personaje del siglo III antes de nuestra era. No, claro, bastantes, hemos comentado algunos, ¿no? Además del principio, el famoso tornillo de Arquímedes, que no solo sirvió para el Siracusio, para desalojar el agua, que luego ha servido también, como te puedes imaginar, ese tornillo de Arquímedes para otro tipo de menesteres, ¿no? Porque se ha usado para bombear líquidos, pero también sólidos como el carbón, como el hielo, como los cereales. O sea que, tal como fue descrito por Marco Vitruvio en los tiempos de Roma,
pues pudo haber sido una mejora de algo que ya estaba antes, tú lo acabas de decir, pero él lo perfeccionó. Entonces este tornillo de bombeo, pues posiblemente, eso lo comenta Vitruvio, fue usado para irrigar los jardines colgantes de Babilonia. ¿Por qué no? Una de las grandes maravillas de la antigüedad. Pero bueno, el hecho es que no solo por eso es famoso, sino también, pues bueno, inventó mucho material de guerra. Acuérdate que en aquella época Sicilia... Como Leonardo, ¿no? Que muchos de los inventos luego tenían una aplicación bélica, ¿no? Claro. Esto le pasaba un poco a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un gran músico, un gran inventor, inventó muchas cosas para volar, el ornitóptero, pero gran parte de los inventos de Leonardo eran bélicos, porque por entonces lo que buscaban pues los distintos líderes o príncipes italianos era eso, armas de guerra para poderte defender del enemigo. Pues en este caso pasa lo mismo. Estamos dentro de la Segunda Guerra Púnica. Además, para colmo, Siracusa toma partido por Cartago, así que Roma eso no le gustó nada, así que Roma dijo, muy bien, o sea, que me estáis tocando las narices, pues voy a por vosotros. Ahí se produce el famoso asedio de Siracusa, que dura 2 años, ni más ni menos. Bueno, pues muchos de los artilugios de Arquímedes son eso, empezando por esa garra de Arquímedes, que no solo servía como grúa para colocar barcos en el mar, sino también pues para lanzarlos prácticamente como si fuera una especie de gancho, ¿no?, que los lanzaba afuera. Pero también está el famoso rayo de calor, que ahora comentaremos, ¿no?, a través de unos espejos ustorios. También está lo que se llama el architronito, que era un cañón de vapor que luego fue perfeccionado por otros inventores. Bueno, pues eso, el polipasto que te comentaba antes, ¿no? Esa primera versión de la grúa. Bueno, mucho de esto era para matar o para defenderse. Pero claro, es que estamos hablando de una época del siglo III a.C., donde lo que más se preciaba era esto. Lo de menos es que tú inventaras un instrumento musical, que queda muy bonito, pero lo que buscabas era que no te atacaran, que no te asediaran y que no te mataran. Fíjate tú por dónde, al final Arquímedes pues muere como consecuencia un poco de ese asedio, ¿no?, del final del asedio, cuando al final las legiones romanas entran en Siracusa. Entonces, claro, cuando empezamos a ver todo esto, nos admira muchos de esos inventos de Arquímedes. La garra de Arquímedes, ya te la he comentado un poco en qué consistía, ¿no? La manus férrea, como así también la llaman. Imagínate, ¿no? Era cuando un barco romano se acercaba todo lo que podía, pues, al muro. Imagínate que estaba defendido, ¿no?, Siracusa, por unos grandes muros. Le enganchaba las escaleras, esas escaleras que tú ponías en el muro para luego escalarlo, las enganchaba y con esta garra de Arquímedes fuera, las mandaba unos 4 metros más allá. Entonces, era muy imposible llegar a invadir o asediar de una forma completa pues Siracusa. Y otra de las cosas es el rayo de calor de Arquímedes, que se ha hablado muchísimo, pero que luego te comento. Puede que el peso sea el mismo, pero la densidad es diferente, lo que demuestra que la corona contiene otro metal más ligero. Veamos. Ten. Lo explicaré mejor. El peso es el mismo, pero el cojín es mucho más grande. Está hecho de una materia menos densa que el oro. Mi señor, lo juro, soy un hombre honrado. Nunca me atrevería. Hay un modo de comprobarlo. ¿Cuál? Traedme una maza. Ten cuidado, Arquímedes. Tienes que estar muy seguro. Si mi corona está hecha de oro puro y tú la destruyes... Si ese es el caso, haced que corten mi mano. ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! En cuanto a ti, Nabotus, eres un villano o un estúpido. En cualquier caso, no te necesito. ¡Desaparece! Pero, mi señor, yo no sabía. Eres un experto en conocimientos, Arquímedes. Serás útil a nuestro pueblo. Acabamos de escuchar, como decíamos antes, ¿no?, un nuevo corte de esa serie de televisión. Creo que era una producción italiana. Érase una vez el hombre, de finales de los 70, comienzos de los 80. A mí me gustaba el relojito que había en la esquina superior, ¿no?, con esos ojitos que iba mirando de un lado a otro y con esa tablilla, ¿no?, que iba mostrando el paso de los siglos y de los años para ir explicando de una manera bastante didáctica la historia del mundo, ¿no? Pero Jesús, lo estábamos comentando ahora, fíjate el ingenio de Arquímedes para poder llegar a esa conclusión, ¿no?, de poder conocer no solamente el volumen de la corona, sino la densidad, es decir, los materiales de los que estaba hecho a partir de esas 60 monedas de oro o de otros materiales, y que le permitió, como digo, conocer el secreto que había detrás de la corona, ¿no? Todo ello nos está hablando de una persona
persona absolutamente inquieta, conocedora de la naturaleza, que era algo con lo que los griegos estaban muy, muy avezados y que sabían que era la clave precisamente para poder conocer los grandes secretos de la física. Sí, a ver, ten en cuenta que estamos hablando de un Homo universalis, ¿no? Un poco de lo mismo que se dijo de Leonardo da Vinci, pero con una diferencia, muchos siglos antes. Pero claro, es que en Grecia, por entonces, era el lugar donde se acumulaba muchísimo conocimiento. En fin, cualquier oyente ahora nos podría soltar pues una ristra de 6, 7 grandes genios de Grecia, ¿no? Y Arquímedes sería uno de ellos, pero fíjate Pitágoras, o fíjate Aristóteles, o fíjate Platón. Es decir, que estamos hablando del emporio de la cultura que durante bastantes siglos fue un referente. Heródoto, el padre de la historia, fue un referente en todo lo que se controlaba, se movía y se inventaba, hasta el punto de que incluso la propia Biblioteca de Alejandría, es decir, en la última etapa egipcia, como tú bien sabes, es una época helenística, es una época tolemaica, por tanto la influencia griega también estaba ahí. Claro, porque piensa que estamos hablando de Arquímedes, que nació en Siracusa, que está en Sicilia, o sea, a varios cientos de kilómetros de lo que era la Grecia de Pericles, la Grecia de Atenas, y luego Heródoto, por ejemplo, que nació en Halicarnaso, que está en lo que hoy es Turquía, ¿no? Asia Menor. O sea, estamos hablando de un espectro muy grande, muy amplio de ese Mediterráneo, que tenía un denominador común, que era el mundo griego, ¿no? Eso es. Por eso digo que es que Grecia, eran polis, evidentemente, y la Siracusa, estamos la parte este de Sicilia, era una polis griega que toma partido, pues en este caso, pues por Cartago, por esas guerras púnicas, por un momento pues bastante convulso para el dominio del Mediterráneo, ¿no? Estaban los cartagineses, estaban los romanos, hay un ten con ten, y luego pues había sus partidarios y sus detractores. Eso es un poco lo que le perjudicó al final a Siracusa, por eso, porque sencillamente se alió posiblemente con la persona que era menos adecuada, pero también por entonces los cartagineses era pues una civilización muy poderosa y que tuvo en jaque, ¿no?, al Imperio Romano, como bien sabemos, con esas 3 guerras púnicas. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace Arquímedes? Pues ya está, vamos a inventar cosas. Entonces, bueno, pues hay cosas que sí se saben, que están contrastadas, como esta guerra de Arquímedes, y luego está el rayo de calor, que es muy significativo indicarlo porque se ha intentado reproducir, porque como hay mucha leyenda alrededor, ten en cuenta que esto solo se empieza a conocer, pues eso, siglos después. Luciano de Samosata lo comenta, incluso Galeno también lo comenta, algunos dicen que fue verdad, otros que fue mentira. Descartes, por ejemplo, rechaza esta teoría como falsa, pero hay otros que no, que piensan que sí, que había un sistema de espejos sustorios. Los espejos sustorios son espejos cóncavos que reflejaban la luz solar y la concentraban sobre los barcos enemigos, en este caso sobre esas flotas romana, con la finalidad de ¿qué? De incendiarlos. A ver, visto así, para que todo queda muy bonito. El problema es que tienen que estar en la posición adecuada. Es verdad que Siracusa está en la zona este, por lo tanto, para atacarlos y para que esto funcione, tienen que atacar por la mañana, es decir, donde tienes el sol ahí para que pueda reflejar en estos espejos sustorios. Luego, en el momento que están en movimiento estos barcos es muy difícil, porque tú tienes que tenerles ahí fijos, que haya mucho sol, y luego que esos espejos sustorios tengan un tamaño considerable para incidir sobre un punto concreto, sobre esa madera, y que se produzca esa combustión. Bueno, se han hecho pruebas, por ejemplo, en el 2005, en el MIT, en Massachusetts, sí se hizo una prueba con 127 espejos cuadrados de 30 centímetros de lado, con una maqueta de madera de barco a 30 metros de distancia, y efectivamente, con la dirección del sol adecuada y con un barco inmóvil durante 10 minutos, lo llegaron a quemar. Pero claro, el punto de inflamabilidad de la madera son 3.000 grados centígrados. Esto no es fácil de conseguir. Entonces, ¿cuál es un poco la opinión de científicos que han indagado sobre esta posibilidad de que hubiera el rayo de calor de Arquímedes? Que posiblemente sí es verdad que él utilizara espejos, pero no eran tan eficaces como podemos pensar. Es decir, que sí que pudo haber servido como complemento de las armas defensivas contra ese asedio, pero no tan decisivo porque, ya te digo, primero tenía que hacer un día despejado. Damos por hecho de que había sol. Luego que estén atacando por el este, que es donde tienen que atacar, ¿no? Y que no busquen otro tipo de dirección, porque el asedio, cuidado, el asedio era tanto por mar, por las tropas del general Marcelo, era tanto por mar como por tierra, claro, porque ya parte de Sicilia la tenían controlada, pero estaban atacando también por tierra. Entonces, había muchos elementos para pensar que posiblemente el rayo de calor, que queda muy bonito, era un poco como el fuego griego, sé que siempre se ha comentado, pero bueno, luego a ver qué era el fuego griego. En este caso no se utiliza el fuego griego en estas esencias, ¿no?, de máxima combustión, pero sí con el
calor que puede proyectar un espejo o varios espejos incidiendo en un lugar. Yo creo que era un arma complementaria, no tan decisiva, pero sí que generó muchísima leyenda porque desde entonces se pensó que ¿por qué no? Siempre y cuando estos espejos pulidos de bronce o de cobre pues podrían haber sido utilizados precisamente para eso, para producir la ignición de la madera, siempre y cuando esa madera antes a lo mejor estuviera recubierta también de brea, porque también en el agua echaban un poco sustancias de este tipo para que la combustión fuera mucho más favorable. Pero todo son elucubraciones. Pero ya digo que este tipo de cosas se producen al final, durante unos cuantos siglos se fueron añadiendo o quitando distintos elementos. No tenemos una crónica fehaciente de si esto fue eficaz. Hombre, el hecho, Nacho, es que al final el asedio se consumó. Es decir, sí que prolongó, gracias a Arquímedes, se prolongó mucho el asedio, hasta 2 años, ni más ni menos, hasta el 212 a.C., pero al final consiguieron su objetivo los romanos. Al final los machacaron y se convirtió pues en uno de los lugares estratégicos, porque en el fondo lo que se estaba buscando con esta isla y con esta ciudad era un punto estratégico para luego controlar otras polis griegas del momento. Pero bueno, es cierto que eso fue al final un motivo más para acrecentar la leyenda de Arquímedes y también para que se cometiera el homicidio a Arquímedes. Porque cuando entran los romanos, a pesar de las órdenes explícitas de Marco Claudio Marcelo, que era el general romano, de que se respetara la vida de Arquímedes, parece que todos los legionarios no tenían bien aprendida la lección y hubo un encuentro con Arquímedes, o más bien un encontronazo. Un encontronazo, así que fue un poco el final, ¿no?, de la vida de Arquímedes en el 212 antes de nuestra era, que es la fecha en la que se cree que él murió a los 75 años y ya era una absoluta celebridad, ¿no? Y ya para ir acabando, Jesús, esa celebridad y esa fama que le precedía no le sirvió absolutamente de nada, ni de escudo, ni de nada, para que no acabara muerto de aquella forma tan violenta, ¿no? Sí, claro, visto ahora en perspectiva, no sabemos si fue bueno o malo. Me explico. Es decir, lo que quería Marco Claudio Marcelo era cogerle con vida. Claro, sabían perfectamente que era un genio. Oye, a mí no me matéis a este, que yo le voy a utilizar para mí. Pero claro, le iba a tener como esclavo. Ya sabemos cómo se las gastaban los romanos cuando alguien le esclavizaba, ¿no? A pesar de que este fuera un esclavo, vamos a llamarle de lujo o de honor. Entonces da la orden de que cuando entran las tropas, vale, que asedien, que roben, que maten, que violen, pero Arquímedes no me le toques. Pero claro, los legionarios romanos no sabían que era Arquímedes. Todos no vestían parecido. Claro, eran todos griegos, con la toga, la barba, claro, la cinta en el pelo, ¿no? Y no era fácil, amigos, bueno, no era fácil, no. No era fácil. Claro, esto lo cuenta Polibio, y tras Polibio, pues tanto Plutarco como Tito Livio, pues describen este momento, ¿no? Tanto la defensa de la ciudad como la muerte de Arquímedes. Bueno, hay hasta 3 versiones distintas. La versión más popular es que Arquímedes estaba haciendo un diagrama matemático en el suelo, estaba ahí metido en sus pensamientos, ya sabes cómo son los grandes genios, ¿no?, los grandes sabios, estaba metido ahí, sabía que Siracusa se había perdido, pero bueno, él estaba ahí con sus diagramas matemáticos y en este caso se acerca allí un soldado romano y le ordena, parece que sí sabía quién era y le dice que su general le quiere ver. Pero ¿qué es lo que dice Arquímedes? Que ya digo que está ensimismado. Le dice, no molestes mis círculos. Se ve que el legionario no le debió gustar la respuesta, cogió una espada y le mató allí mismo. Otros dicen, otra versión, que mientras intentaba rendirse ante un soldado romano y le pedía más tiempo para resolver ese problema matemático en el que estaba inmerso, pues nada, le matan. Y la última versión es que el soldado le pilla con varios instrumentos matemáticos debajo del brazo y el soldado dice, uy, este lleva objetos valiosos, dice, le voy a matar y me quedo con ellos, y mata a Arquímedes. Bueno, tanto una versión como otra, el hecho es que se lo cargan y dijera o no dijera, no molestes mis círculos o no toques mis círculos, según las distintas versiones, el hecho es que al final muere, al final le entierra, de hecho su tumba queda bastante olvidada con el tiempo, es Cicerón, ¿no? Fíjate, 170 y tantos años después el que la encuentra, y la encuentra además con un elemento muy significativo, porque en esa necrópolis de Siracusa, en la puerta de Agrigento, que es donde se halla la tumba de Arquímedes, una vez que la despeja de maleza y tal, encuentra que está grabado un poco en la lápida un cilindro y dentro del cilindro la esfera. Es decir,
aplicando uno de sus grandes principios matemáticos de que el volumen y el área de la esfera son 2/3 los del cilindro que la inscribe. Entonces, fíjate que incluso en su propia tumba, fuera su deseo o fuera el deseo de sus discípulos, también aparece un diagrama matemático y aparece reflejado uno de sus principios matemáticos para todo aquel que sepa leerlo y que supiera perfectamente quién era Arquímedes. Así que aquí tenemos la historia de Arquímedes. No sabemos también si dijo o no dijo una famosa frase, pero que ha pasado a la posteridad. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Claro, como él era muy experto en palancas, pues no me extraña. Desde luego, la verdad es que la historia del hombre, en este caso de Arquímedes, está llena, como decíamos antes, de leyendas, de mitos, de tradiciones que en definitiva dan forma, ¿no?, a la experiencia del ser humano a lo largo de siglos. En este cronovisor hemos intentado recuperar un poco la figura de Arquímedes, que fue mucho más que aquel que dijo la famosa sentencia de Eureka, ¿no?, de frase, ¿no?, lo encontré, ¿no?, para demostrar uno de sus grandes logros. Y bueno, con haber removido un poco la conciencia del curioso para poder mirar ahora a buscar algo más en libros o en internet sobre este personaje tan extraordinario, con ello nos damos por satisfechos. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer, Nacho, así que nos vemos en este punto, en este lugar, en este tiempo, la próxima semana. Mary, ¿estás ahí? Doctor. El doctor Livingstone, supongo. ¿Quién es usted? Los salvajes me indicaron que le encontraría en esta cabaña. El único salvaje que hay aquí es usted. ¿Cómo se llama, hombre blanco? Soy Henry Morton Stanley, reportero y explorador. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Ladies and gentlemen, introducing my original invention, the water torture cell. Although there is nothing supernatural about it, I am willing to pocket the sum. No es la primera vez que escuchamos aquí en Ser Historia, en la cadena SER, esta grabación tan tétrica. Me atrevería a utilizar este término para describir la voz de Harry Houdini en una grabación realizada en el año 1914, hace más de 100 años, bien pasados los 100 años, en donde él describe uno de sus grandes trucos, uno de sus grandes juegos. No describe cómo se hace, pero describe un poco el efecto y la sorpresa que cautivó a miles de personas en aquella época de comienzos del siglo XX, que era la caja de tortura china, el Upside Down, como decía él, en donde se introducía boca abajo en una urna de cristal llena de agua hasta arriba, y en donde detrás de una cortina él conseguía tensionar al público durante muchos minutos, intentando zafarse de las esposas e intentando, como siempre, salvar la vida. Rodrigo Sopeña, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Encantado de estar aquí contigo, Nacho, otra vez. Rodrigo Sopeña es director de televisión, es el autor también de este cómic que presentamos aquí hace unos meses, El último Tahur, con dibujos de Juan de Pozuelo, en donde se nos cuenta la vida de uno de los últimos tahures, de uno de los primeros magos también, que Ernase tuvo a bien poner por escrito muchos de las manipulaciones, muchos de los juegos que él ingenió siendo prácticamente un joven y adentrándose en el mundo, en el terrible y peligroso mundo del oeste, para desbancar a forajidos y desbancar a otros tahures
que intentaban hacerse con su dinero. Y en esta historia precisamente hay un pequeño guiño al protagonista al que vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia, que es Harry Houdini, y sobre todo al último gran juego que nunca llegó a realizar, porque falleció en el año 1926, que estaba en ciernes y que tiene una historia realmente sugerente y sobrecogedora, que era quizás el mayor escapismo que podía conseguir Harry Houdini, que era enterrarse vivo y salir como si no hubiera sucedido nada de ese enterramiento. Rodrigo, Harry Houdini, lo decía ahora, nace en 1874, él era de origen húngaro, su verdadero nombre era Eric Weiss, fallece en 1926. Es un gran referente de la magia, aunque realmente él, por lo que es conocido, es por el escapismo. Claro, él es muy conocido por todos sus números, él es un gran creador de números, de grandes efectos inventados por él o desarrollados por él. Él sacó los efectos de los teatros, los realizaba en lugares del mundo real, pues se colgaba de una camisa de fuerza en plena calle o se tiraba a un río desde un puente. Y con esto generaba muchísima noticia, era lo que hoy se diría un creador de contenido. Ya hace 95 años, hace 100 años, él generaba noticias allá donde iba para que luego esa gente interesada en lo que podía ver en la calle y en esas noticias de prensa fuese a verle al teatro, que es donde él actuaba. Y dentro de los números que él creó, sabemos que él diseñó el enterrado vivo. Es un efecto que ya el título lo describe muy bien, consiste en ser introducido en un ataúd y después cubierto por arena, ser enterrado ante un público y lograr salir de ahí. Claro, esto alude a uno de los miedos, de las pesadillas más comunes del ser humano, el ser enterrado de esa forma y lograr salir. Y el misterio y la leyenda es que no se sabe, hasta hace pocos años no hemos sabido si este era un número que él diseñó y llegó a hacer o simplemente se quedó en el diseño porque falleció antes. Este misterio es el que hoy ya sabemos la realidad y la verdad es que es apasionante toda la historia y la leyenda que rodea al enterrado vivo. Porque además a Houdini le gustaba mucho ir al límite, ¿no? Es decir, tú lo acabas de comentar, fue quizás uno de los pioneros en sacar los espectáculos de los grandes teatros a la calle y realizar delante de miles de personas esos escapes, esos efectos tan extraordinarios, y siempre al límite, ¿no? Lo comentaba ahora, que a veces dejaba la urna de agua cubierta con una lona, por una cortina, con un reloj en la parte exterior para poder dejar pasar el tiempo, ¿no? Y que la gente se impacientara. Hace unos meses, cuando nos vimos por ejemplo, en el Festival Internacional de Magia de nuestro común amigo Jorge Blas, Andrew Basso, un italiano que hace ese mismo efecto, a mí lo que me gustó era que lo hacía de una forma mucho más natural. Es decir, él se introducía boca abajo en esa urna de agua, pasaban más de 3 minutos conteniendo la respiración, se zafaba de las esposas, pero en ningún momento transmitía esa angustia al público, que ya de por sí el simple hecho de estar debajo del agua tanto tiempo genera angustia, pero no iba al límite, ¿no? Como hacía Houdini, sino que de una forma muy tranquila iba zafándose, iba quitándose de las esposas, las de las manos, las de los pies, a lo largo de esos 3 minutos, y luego pues ya salía, ¿no?, a la superficie. Todos estábamos ahí, las 1000 y pico personas, todos ahí intentando aguantar la respiración, y eso es un poco lo contrario, ¿no?, de lo que buscaba Houdini, ¿no?, que era la tensión y la angustia del público. Sí, Houdini buscaba muchísimo la veracidad. Él no se conformaba con salir de una jaula o de una caja de mago clásica, sino que él pues intentaba ir a una celda de la cárcel en la que él fuese a actuar, y con policías de verdad, con esposas de verdad, en una celda de verdad, pues intentaba encontrar los límites del ser humano y buscar la manera real de escaparse y dotarlo a todo de una gran veracidad. Los números de Houdini
pues parecen pruebas, tienen más que ver muchas veces con pruebas físicas que con efectos de magia, y el espectador está más interesado en ver los límites del ser humano que en ver un efecto de imposibilidad mágica. ¿Cuándo se le ocurre esta idea que es el no va más, ¿no? del ser humano, como decías antes, escaparse no tanto de una camisa de fuerza, no tanto de una celda, que bueno, más o menos si tienes habilidades lo puedes hacer, pero zafarse de una tumba, de un ataúd cerrado sobre decenas de kilos o toneladas de tierra? ¿Cuándo se le ocurre esta idea tan ingeniosa? Bueno, pues la primera mención que se tiene sobre el enterrado vivo de Houdini es un escrito a mano que le deja Houdini a Walter Lippmann, que era un periodista de la época, un periodista con muy buena reputación, y le dice que él ha estado haciendo el enterrado vivo en su época de Berlín. En Berlín él estuvo en 1908, actuando en el Circus Busch de Berlín. Y es una época un poco oscura de Houdini porque no es una época en la que haya muchísima documentación, no hay fotografías. Entonces parece ser que en esa época él hizo algo que podría ser el germen del enterrado vivo. Ya en 1914 él diseña un cartel, que es un cartel precioso, donde pone que el enterrado vivo es una creación suya, y se ven 4 viñetas en este cartel que la gente puede buscar, puede poner Houdini, cartel, enterrado vivo, y se ve un cartel en el que hay 4 estampas. En la primera se ve cómo a Houdini le ponen una camisa de fuerza, en la segunda se ve cómo está dentro de un ataúd en el que el ataúd lo cubren lo cierran con unas cinchas para que aún sea más difícil escapar. En la tercera se ve que está dentro de una urna que la llenan de toneladas de arena. Y finalmente, en la cuarta estampa, se ve cómo Houdini sale victorioso de esta prueba. Estos carteles, diseñados en 1914, impresos en 1915, ya muestran cómo sería la concepción de Houdini de este número. Pero no se tiene constancia de que realmente él haya hecho este número. ¿Por qué? Pues porque en 1915, con los carteles listos para poder representar este número, probablemente inspirado en lo que él ensayó en Berlín, él hace una prueba en Santa Ana, en California, donde intenta ver realmente el peso de la Tierra, hasta qué punto eso es agobiante o no. Y hace una prueba, pues justo lo que tú has contado antes, Nacho, de él buscar los límites del ser humano, pues en un agujero le empiezan a enterrar sin ataúd, solo para hacer una prueba de cómo es de agobiante eso. Y muy pronto, mucho más pronto de lo que él se espera, empieza a sentir muchísimo calor, muchísimo agobio, siente que se queda sin aire, que la presión de la Tierra es enorme, y lo deja escrito, se siente muy mal, y además se siente doblemente mal porque también piensa que si la prensa se entera de que él está haciendo esa prueba y de que él casi se muere, pues va a convertirse en el hazmerreír de Estados Unidos. Entonces tiene el doble miedo, el miedo a morir y el miedo a hacer el ridículo. De manera que coge muchísimo miedo a lo de ser enterrado vivo y dice: yo esto no lo vuelvo a hacer nunca más. Esta prueba se supone que fue en 1915, hay quien ha investigado y cree que fue en 1919 porque Houdini era un poco... no era muy estricto con las fechas, pero bueno, a finales de esa década de los 10, Houdini, digamos, que da carpetazo al enterrado vivo y no quiere saber más de ser metido en bajo tierra. Además, hay una historia paralela a la vida de Houdini, y es que cuando muere su madre, él siempre quiso entrar en contacto con el espíritu de esta, ¿no? Estaban muy vinculados, muy unidos, y esto es lo que hizo que persiguiera uno tras otro a todos los mediums, hombres y mujeres, que encontraba a lo largo de Estados Unidos o en otros lugares del mundo, que le hiciera mantener esa amistad con Conan Doyle, uno de los grandes espiritistas de la época, y que también se enfrentara, en definitiva, a mucha gente que decía tener supuestos poderes sobrenaturales. En el audio que escuchábamos al principio, cuando él describía lo que iba a hacer en esa celda de tortura china, decía que no había nada sobrenatural, que era todo pues propiedades físicas de él y su buen hacer como artista encima del escenario, ¿no? Pero en el año 1926
él entra en contacto con un fakir al que persigue, ¿no? Porque cree que no es honesto con el espectador a la hora de realizar un juego que en definitiva iba a ser muy parecido, ¿no?, a lo que iba a hacer él con ese enterrado vivo. Sí, ahora pasan 10 años después de la prueba de Santa Ana y precisamente en 3 meses de 1926 esto se convierte en un thriller en el que empiezan a suceder un montón de cosas y que es realmente apasionante. Y todo esto lo motiva precisamente este personaje, Rahman Bey, que fue un místico que presumía de aguantar 1 hora en un ataúd sellado porque tenía poderes sobrenaturales. Entonces no había cosa que pudiese enervar más a Houdini que alguien presentando la magia como poderes sobrenaturales, porque él le parecía que eso era engañar al espectador y que no era ético. De manera que Houdini ve aquí 2 bazas. Primero, desenmascarar a un tipo que es un estafador, pero por otro lado también hacerse mucha publicidad sobre un número de enterrado vivo que él ha diseñado. Y lo que él plantea no es exactamente el enterrado vivo, pero sí es una prueba de respiración, porque él considera que dentro de un ataúd, con el aire que hay, pues es suficiente como para aguantar esa hora. Es decir, que lo que hace Rahman Bey no implica poderes sobrenaturales, sino que con un control del cuerpo y de la respiración se puede conseguir. Entonces, Houdini organiza el 5 de agosto del año 26, en el Hotel Shelton de Nueva York, una prueba que va a servir para desenmascarar al fakir. Y la prueba consiste en introducirse en un ataúd, que es, la verdad es que de esto hay muchísimas fotos, se puede ver en internet, el Hotel Shelton de Nueva York, la prueba de Houdini, y él se va a introducir en un ataúd ciego, completamente con la tapa opaca, digamos. Ese ataúd lo van a dejar bajo el agua y él va a ver cuánto tiempo consigue aguantar. Efectivamente, él aguanta 91 minutos. Por seguridad tiene un teléfono al que puede llamar al exterior, porque claro, desde el exterior no le ven y por el agua no le pueden oír tampoco. Entonces él tiene un teléfono para llamar si se agobia, si se siente angustiado, si empieza a entrar agua en el ataúd y se empieza a ahogar. Tiene un teléfono y aguanta 91 minutos, con lo cual es un grandísimo éxito. A partir de ese momento, Houdini sale triunfal y hace un segundo cartel, lo cual indica que ya está muy interesado en recuperar este número del enterrado vivo. Un cartel en el que él aparece dentro de un ataúd con unos símbolos. Por ejemplo, pues aparecen esculturas egipcias y, o sea, es decir, él sale utiliza la esfinge, un poco, ¿no? Utiliza mucha estética. Sí, él utiliza faraónica. esta mística de Egipto, pero también pone la frase de fakires egipcios superados. O sea, él, digamos que ha vencido este enfrentamiento con Rahman Bey. Él busca la noticia, busca la publicidad y dice, bueno, pues yo ya he superado a este tipo, ¿no? Y hace este cartel, que también es muy bonito, de el enterrado vivo. Pero ahora hay un giro de guión, hay un giro que nadie se espera. Si hubiese Twitter y hubiera redes sociales en aquella época, pues hubiera ocurrido algo muy parecido a lo que realmente ocurrió. Y es que una de las fotos del Hotel Shelton se hizo viral. La gente empezó a señalar esas fotos, una de esas fotos, porque ese cable de teléfono empezó a generar dudas. La gente decía, ¿y no será que por este cable de teléfono le están suministrando aire a Houdini y que Houdini realmente está haciendo trampa, está dentro del ataúd y está respirando, chupando aire del tubo? Como si fuera un snorkel, ¿no? Hay una suerte de snorkel. Claro. Entonces esto, de repente, bueno, pues a él le ponía en entredicho y para él era muy importante la credibilidad y lo que tú comentabas al principio de mostrar los límites del ser humano. Él de repente se veía puesto casi al nivel del fakir, con lo cual él no se quedó nada contento con esta polémica que le desacreditaba y prácticamente un mes después, pues casi 2 meses después, el 28 de septiembre, en la YMCA, la Asociación Cristiana Juvenil de Worcester, que está en Massachusetts, pues también él estaba actuando en esa localidad. Había en esta asociación, tenía una piscina y él dice, bueno, pues voy a hacer una segunda prueba, pero esta vez sin teléfono.
sin cable ni nada. Y entonces eso se publicó en los medios, ponía: esta vez no dejará ningún resquicio a los cínicos, ya que no habrá ninguna conexión con el exterior, salvo por las señales vistas a través de la tapa de cristal. Houdini llevará consigo un pañuelo rojo como señal de advertencia y una pizarra y tiza para escribir. Es decir, él ya se da cuenta de que para que eso funcione, el ataúd tiene que tener una tapa de cristal por arriba donde se le vea y se vea que está aguantando la respiración. Y siempre, este ataúd... Sí, te iba a decir, porque siempre se ha dicho que este juego, al final, el de Enterrado Vivo, nunca se realizó, pero sí que se llegó a hacer al menos una vez, ¿no? Quizás con todo este bagaje que nos estás contando y esta preparación en muy poco tiempo, en apenas 3 meses, porque recordemos que cuando él lo diseñó, cuando él tuvo a bien hacerlo por primera vez, era a mediados de la década de 1910, y 10 años después, con 50 y pocos años, que ya hay que ser muy valiente y tener una preparación física encomiable, se atreve a hacerlo y lo hace. Claro, lo que pasa es que estas pruebas bajo el agua no podemos considerarlas enterrado vivo estrictamente, y además son pruebas no hechas ante un público. Digamos que el gran enigma es si Houdini este número que había diseñado lo llegó a hacer ante el público o no. Y ya te digo que esto parece un thriller porque habrá giros inesperados dentro del desarrollo de este número. Porque resulta que cuando él plantea hacer esto en esta piscina de Worcester, 28 de septiembre del 26, resulta que el ataúd no llega. Es un ataúd hermético, además está fabricado por la Boyertown Casket Company de Nueva York, costó $5.000. He estado mirando, o sea, ya me parece una barbaridad hoy, para hacer un número de magia, gastarse $5.000 en una caja. Pero... ¿sabes a cuánto equivaldrían $5.000 hoy? Lo he estado mirando en una calculadora de inflación y sería equivalente a gastarse hoy $76.000. En AliExpress seguro que sería más barata. No tan fiable, sí, pues el envío no sé con qué compañía sería, porque después de gastarse $76.000 resulta que el ataúd no llega. Entonces, Houdini se ve obligado a realizar esta prueba en la piscina del YMCA en el mismo ataúd que utilizó la primera vez. Por lo tanto, pues es un poco decepcionante. Aguanta la respiración 1 hora y cuarto, o sea, 16 minutos menos que la primera vez, con lo cual Houdini no queda en absoluto contento con esto. Y además es que 2 horas después de hacerlo, resulta que llega el ataúd el ataúd caro, el bueno, el de $5.000. Le entregan el ataúd y él dice: bueno, pues yo no me quedo contento con esto, tengo que hacer un tercer intento, tengo que mostrar que yo aguanto la respiración, y en este ataúd que es el bueno. Este ataúd además queda en exposición en la tienda de muebles Summerfields de Worcester para que todo el mundo lo pueda ver. El ataúd se convierte casi en una celebridad porque hasta el Telegraph lo describe, dice que es un ataúd nuevo entregado ayer en el Teatro Worcester donde Houdini está actuando durante toda la semana. Pesa 420 libras, que son 200 kilos casi. Está hecho de un marco de cobre con una tapa de vidrio en 2 secciones, o sea, que es como si fuesen dos ventanas, como una de la cabeza a la cintura y otra de la cintura a los pies. Y dice, cada una de las cuales tiene un grosor de 1/4 de pulgada. El vidrio fue instalado por la Pittsburgh Plate Glass Company. O sea que sí que este ataúd está muy bien descrito y bueno, con lo que costó, pues es normal, ¿no? Que esté tan bien documentado. Y por fin, 2 días después de lo de la piscina, el 30 de septiembre, en el exterior de esta mueblería, hace la tercera prueba con el ataúd transparente. Esto, sabemos que de esto no hay fotos, así como de lo de Nueva York y de lo del YMCA sí hay fotos, y se puede ver las fotos de Houdini. De esto no hay fotos, pero sí que hay un anuncio que dice: Houdini, el mago de fama mundial, desafiará la muerte al permanecer en un ataúd hermético durante 1 hora frente a la tienda Summerfield Furniture Company el jueves desde las 12 en punto hasta la 1 de la tarde. Y dice una cosa que ahora nos va a helar la sangre: en el ataúd en el que será enterrado cuando muera. Qué fuerte. Lo que nadie sabía en ese momento, digo qué fuerte, porque es que Houdini quedaba menos iba de a un morir mes casi. 31 días después. Es que es realmente impactante. Es decir, Houdini está comprando un ataúd para hacer un número para desenmascarar a un fakir y está anunciando, está tan orgulloso de ese ataúd que dice que va a ser enterrado en él, y faltan 31 días para que esto suceda. Es algo realmente
impactante. Y hay una cosa curiosa, ¿por qué estas pruebas las está haciendo a las 12, a la 1? Pues porque él está actuando por la tarde. Está actuando por la noche primero en Worcester y luego en Boston. Y hace relativamente poco apareció un recorte de periódico donde viene la cartelera del Teatro Majestic de Boston y pone que Houdini será enterrado vivo bajo toneladas de arena. Es decir, Houdini en septiembre del 26, aparte de estos experimentos, ya llegó a representar realmente este número del enterrado vivo tal como diseñó en 1914. Él sustituyó el número que hacía del tanque de agua por este de la urna de arena con el ataúd dentro. Por lo tanto, sí que realizó al menos durante una semana este número. Y además a un mago llamado James Harto le escribió una carta y pone: esta semana estrené el número del enterrado vivo. Esto es manuscrito, bueno, esto es a máquina, pero firmado por Houdini. Esta semana estrené el número del enterrado vivo, llamándolo El misterio de la esfinge. Me colocan en un ataúd con un frente de vidrio que se baja a una urna que tiene también un vidrio frontal para que me puedan ver todo el tiempo, hasta que la arena lo cubra por completo. 1 tonelada. Ponen cinchas en la urna y en unos 2 minutos me escapo. Y dice: me gusta mucho. Tengo todo lo necesario para que parezca egipcio, pero solo lo haré cuando esté 2 o 3 semanas seguidas. Es decir, el aparataje de este número debía ser tan complejo que solo era rentable representarlo cuando iba a estar durante un largo periodo en el teatro de una localidad. Su objetivo era, durante todo el año 1927, incluir este número como uno de los números principales de esta gira que se iba a llamar 3 espectáculos en 1. Y por fin pues tenemos ese pequeño recorte de periódico de Boston que confirma que al menos durante una semana él estuvo haciendo el enterrado vivo ante un público. No tenemos fotos, no tenemos otra manera de comprobarlo, pero sí tenemos ese recorte de periódico que constataría que él realizó el enterrado vivo. Es una historia realmente sobrecogedora, lo decíamos al principio, ¿no? Y quizás lo más llamativo de todo es que el 31 de octubre del año 26, cuando él fallece en Boston, en Detroit. Después de haber recibido aquel golpe, ¿no?, por parte de un estudiante en Canadá, creo que fue, ¿no? Sí, en Montreal. En Montreal, pues él se hace enterrar, ¿no?, con ese sarcófago con el que había predicho, con el que había profetizado que comenzaría su viaje hacia el más allá, ¿no?, emulando la tradición de los antiguos egipcios y toda esa estética, ¿no?, con la que él hizo rodear este último juego. Sí, él el 22 de octubre, bueno, en toda esta época él está por el noreste del continente americano. El 22 de octubre, pues prácticamente un mes después de estos experimentos que hizo, él actúa en el Princess Theatre de Montreal, y entonces un tipo de 31 años llamado Jocelyn Gordon Whitehead le da un puñetazo, pero porque Houdini, como presumía de aguantar la fuerza en números que él preparaba, pues le pega un puñetazo como diciendo: a ver si aguantas este puñetazo. Claro, el tipo era un boxeador aficionado. Houdini lo pilló sin estar preparado, sin tensar el cuerpo para aguantar el puñetazo, y este golpe le agravó o le produjo una apendicitis, una peritonitis, no se sabe muy bien qué, pero en 9 días, el 31 de octubre, coincidiendo con Halloween, pues Houdini muere en Detroit. Él sabe que va a morir, él se siente muy, muy dolorido y ve que lo que él siente pues es mortal, o sea que él es consciente de que va a morir, y así ocurre ese día de Halloween del año 26, y su cuerpo lo trasladan de Detroit a Nueva York en el ataúd que tienen a mano, que es el ataúd que se utilizaba para hacer el enterrado vivo. Y en ese ataúd, pues entendemos que hoy, a día de hoy, en Nueva York, él sigue enterrado en ese ataúd diseñado por sí mismo, que no creo yo que haya muchas personas que hayan diseñado su propio ataúd, y este es uno de los casos insólito, pues como todo lo que hacía Houdini.
Desde luego, Houdini, uno de esos grandes personajes de la historia del siglo XX, más allá de la historia de la magia, es un personaje impactante en la historia del teatro del siglo XX y, como digo, más allá de esos juegos en los escenarios, en la calle, es un personaje absolutamente público y muy conocido, ¿no? Que cuando se habla de magia, cuando se habla de escapismo, siempre todo el mundo piensa en la figura de Harry Houdini, que es uno de los protagonistas indirectos, por así decirlo, del cómic de nuestro invitado El Último Taur, Rodrigo Sopeña. Sí. Claro, yo en El Último Taur yo hablo precisamente de un taur que desenmascaró a todos los taures de la época y entonces al sentirse, digamos que todos los taures lo querían matar, entonces él acude, en mi cómic, a Houdini para que le ayude a fingir su propia muerte y es de ahí le surge la idea a Houdini, en mi ficción, que es una fábula, de crear el enterrado vivo para ayudar al taur a fingir su muerte cara al resto del mundo, a ser enterrado, pero luego pues realmente salir de ese entierro y volver a la vida. Y esto es lo que pasa en El Último Taur, donde pues sucede un encuentro entre el taur Ernase y el escapista Houdini. Probablemente nunca ocurrió ese encuentro, pero sería fascinante que sucediese y así lo he planteado yo en El Último Taur. Un cómic muy recomendable que invitamos a todos a hacerse con él para disfrutar de este momento tan desconocido y tan apasionante de la historia del ilusionismo, de la magia y de la historia de esos salones y de esos teatros del mundo del oeste que hemos idealizado en ocasiones a través de las películas de Hollywood, pero que tuvo una realidad también. Yo creo que la realidad siempre supera la ficción y en el caso del oeste, desde luego que la realidad histórica supera con creces a lo que hemos visto en el cine, y uno de esos protagonistas era Harry Houdini, de quien hemos hablado con nuestro invitado Rodrigo Sopeña, autor de este cómic El Último Taur, con dibujos de Juan de Pozuelo y director de cine, de muchos programas que todos tenemos en mente ahora mismo. Rodrigo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Desde la ventana de mi habitación puedo ver, tras la iglesia de Santa María, las antiguas casas de doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, levantadas no lejos del palacio del rey. Ni él ni ella quedan ya en sus aposentos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Los que siguen mi trabajo aquí en la cadena SER saben que los lunes por las mañanas, a eso de la 1:30, 2:20, tengo una sección en el programa Hoy por Hoy Madrid, en el programa local de la cadena SER en Madrid, para hablar un poco de la historia de la ciudad, ¿no?, de la capital. Hace pocos días, justo antes de que yo entrara en el programa, tuve la oportunidad de escuchar una noticia que a mí me sorprendió gratamente y que entra de lleno, yo creo que en el mundo de la historia, y de ahí que tomara la colación de lo que se explicó en el programa de mi buena compañera y amiga Marta González Novo, algunos de los fragmentos de la entrevista que ella hizo a un músico para recuperar un hallazgo realmente sorprendente. Llama la atención que 2 siglos después, partituras de un músico tan importante como Gaetano Brunetti, un músico italiano que estuvo trabajando y afincado en España durante el siglo XVIII, en los reinados de Carlos III y de Carlos IV, pues muchas de sus partituras se perdieran pues quizá pues porque no Boccherini daba sombra a todos los grandes músicos del momento y no se haya conservado prácticamente nada. Sin embargo, una investigación reciente llevada a cabo por varios musicólogos y por un músico, un intérprete oboísta, han hecho que realmente algunas de estas partituras sean redescubiertas,
si ya han podido ser reinterpretadas para ser grabadas, que es quizá lo sorprendente de este tipo de hallazgos, ¿no? Como algo que se escribió, en este caso una partitura, hace prácticamente más de 2 siglos, de pronto, cuando ya nadie tenía la seguridad de que en algún momento pudieran aparecer, realmente aparecen en una biblioteca, en un antiguo archivo, quizás a desmano o quizás olvidadas, ¿no? por el resto de historiadores, y lo que lo convierte en algo realmente interesante. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista que hizo, como digo, Marta González Novo en el Hoy por Hoy Madrid hace pocos días, una charla con el oboísta Robert Silla, que ha sido uno de esos investigadores que ha sacado a la luz la historia tan increíble de la recuperación de estas partituras de Gaetano Brunetti, un músico italiano afincado en España, que tantas horas maravillosas de música extraordinaria dio a los reyes Carlos III y Carlos IV. Fue un trabajo que hice junto a 2 musicólogos que se llaman Tony Pons y Raúl Angulo, Ars Hispana, y junto a ellos pues nos pusimos manos a la obra para buscar los tesoros de Gaetano Brunetti, que aún estaban perdidos pues prácticamente desde su muerte. Su música empezó a recuperarse en los años 60, apareció en la Biblioteca de Washington, y los últimos 20 años la musicología aquí en España ha empezado a centrarse bastante más en la figura de Brunetti, porque Boccherini fue, digamos, el más conocido porque su música se editó en París, y el fenómeno de la musicología que nació allí empezó a ordenar y a catalogar sus obras, y lo consideraron era un genio. En cambio, a Brunetti, al no haber nunca editado nada, lo dejaron un poco como el compositor de la corte. Pero prácticamente su obra está perdida, y todo lo que se va encontrando y se le está dando vida, como a estos expetos con oboe, pues estamos encontrando que es una música que no tiene absolutamente nada que envidiar a la de los maestros vieneses y alemanes. Tirando del hilo, este tipo de noticias llaman mucho la atención, porque lo decía antes, ¿no? Quizás cuando un arqueólogo, cuando un historiador encuentra un documento, normalmente no se tiene constancia de ese documento, y la sorpresa viene dada por la información que aparece publicada, o incluso cuando se descubre una tumba, un mausoleo, un templo. Los arqueólogos se sorprenden gratamente por la importancia del hallazgo que acaban de realizar, seguramente totalmente desconocido en el contexto del momento, ¿no? Pero como escuchábamos ahora al músico Robert Silla, el hecho de que hayan reaparecido estas partituras de Gaetano Brunetti, bueno, pues llama mucho la atención, ¿no? Y llama también la atención el lugar en donde se hicieron, en Parma, y el contexto histórico en el que se hicieron, porque no son quizás las partituras originales, sino que son unas copias que vienen dadas por las circunstancias que rodearon a la llegada de los invasores franceses, y de cómo se sucedieron, ¿no? A partir de entonces, algunos de los avatares, de los azarosos avatares que le tocó vivir en este caso al bueno de Carlos IV. Esto apareció en la Biblioteca Palatina de Parma, porque cuando llegaron las tropas francesas, Carlos IV había negociado con Napoleón un exilio. Entonces le construyó un reino que se llamaba el Reino de Etruria alrededor de Parma, y allí se exiliaron María Luisa de Parma y Carlos IV. Entonces María Luisa quería volver a escuchar muchas de las piezas que más le gustaban, que se habían compuesto aquí en la corte de Madrid, en el nuevo reino donde estaban en Parma.
y pedía a los copistas que hicieran copias de la música y se la mandaran. Entonces, gracias a... De hecho, las partituras eran mucho más pequeñas y fueron mandados desde Madrid a Parma. Supongo que se interpretarían allí alguna vez, pero se quedaron archivadas en la biblioteca hasta hace nada, que Tony y Raúl lo sacaron y empezamos con el proyecto de grabación y de darle vida otra vez a esta música. Y la verdad es que es muy interesante porque al igual que Goya pintaba a las calles de Madrid, los madrileños, los majos y a la monarquía, pues Brunetti, en Brunetti podemos encontrar muchísimos toques de majismo. ¿Qué Fíjate. es el majismo en música? Pues el majismo en música sería coger la música de las clases más populares e introducirla con una elegancia sublime dentro de la forma de la música clásica. Pero fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido. Un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre. Gengis Khan. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Mamá necesitaba hablar. Y yo cuando vine a vivir para aquí, pues muchísimas veces iba a casa, a lo mejor estaba viendo la tele, un reportaje, cualquier cosa, un documental que hubiera sobre la guerra, y se me decía, espera, que te voy a decir, mira, cuando yo salí, cuando yo estuve, cuando tal, cuando no sé qué, y yo, dentro de mi ignorancia, yo pensaba que apagándole la tele o cambiando del tema, yo me parecía que le evitaba a ella el sufrimiento. Yo marchaba para casa y yo volvía, y yo veía que había estado llorando. Se veía en la cara, los ojos enrojecidos. Y dice, no, ¿qué estuviste llorando? Decía, no. Entonces yo ahora me pregunto, ¿por qué lloraba? ¿Por el sufrimiento? ¿Por la pérdida de su hijo? ¿Por ocultarnos que tuvo un hijo? ¿Porque no la escuchaba? ¿Porque no le prestaba suficiente atención? ¿Por qué? Y yo ahora tengo una serie de dudas, de remordimientos, de tristeza, de pena, que es horrible. Y mi hermano le pasó lo mismo. Venía y a lo mejor me decía, jolín, mamá, hoy empezó a contar. Yo, mamá, anda, ya me lo contarás otro día, tal, tratando de evitar sufrimiento. Y no era evitar sufrimiento, ella quería hablar, quería que la escucháramos. Y nosotros pensábamos que la hacíamos sufrir, al contrario. Escuchamos la voz de Eloína Blanco. Eloína Blanco es la hija de Olvido Fanjul, una mujer que durante la Segunda Guerra Mundial, una española, tuvo el disfortunio, ¿no?, de poder pasar un tiempo en el campo de Ravensbrück, al norte de Alemania, un campo de concentración construido y dedicado prácticamente y casi en exclusiva para mujeres. Es el testimonio de la hija de una de esas mujeres, de esas españolas, que estuvo un tiempo en este campo de concentración hasta que fueron liberadas por los aliados. Noche y niebla en los campos nazis es el último trabajo de nuestra invitada Mónica González Álvarez. Mónica, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho, un placer charlar contigo como siempre. Me estabas comentando antes a micrófono cerrado que ha salido ya la segunda edición de este libro, que está publicado por Espasa, que no lo he comentado. Sí. Y yo lo he comentado muchas veces también en el programa, ¿no? Todo aquello que está relacionado tanto con la guerra civil como con la Segunda Guerra Mundial, a mí son temas que me generan cierto, no voy a decir rechazo, ¿no? Pero al ser una cosa tan cercana a nosotros en el tiempo y sobre todo tan frustrante desde el punto de vista humano, que genera muchos cargos de conciencia, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo son temas que tienen muchísimos seguidores, quizás por ese elemento humano, en este caso, que tú, ¿no?, le das a tu trabajo. Sí, yo creo que al final
este tipo de temas, como además me ha pasado con otros libros con los que tú además me has entrevistado y demás, Guardianas Nazis, Amor y Horror Nazis, es verdad que a mí me ocurre lo mismo. Tengo como cierta aversión a esos temas, pero a la vez es como que me atrapa y quiero conocer más, saber más, investigar. Y también le ocurre lo mismo a los lectores, ¿no? Que quieren adentrarse y bucear en este tipo de documentación y de historia, sobre todo por esa parte más humana. Este libro al final, Nacho, es un libro que no habla de política, habla de historias, de emociones, de anécdotas, de supervivientes, de mujeres, en definitiva, que lucharon por la libertad, no solamente la suya propia, sino la de todos nosotros, que lucharon por la democracia, por la igualdad, por la justicia, por la paz. Entonces va de eso, en realidad. Son historias tan humanas, tan cercanas, que yo creo que por eso la gente se siente identificada, porque da igual que ocurriese en el siglo XX, estamos ahora mismo en el siglo XXI. Son historias que no van a pasar nunca de moda. Desgraciadamente ocurrieron hace tantísimos años atrás y muchas mujeres y hombres murieron en los campos de concentración del Holocausto. Pero por suerte en este momento esas enseñanzas que tanto ellas como ellos nos dieron en su momento nos pueden servir en la actualidad. Además lo acabas de comentar, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado también en alguna otra ocasión. El ser humano siempre tiende a sacar lo positivo, ¿no? De todas sus experiencias. Es cierto que fueron experiencias muy sufridas. Escuchábamos ahora, por ejemplo, a Eloína Blanco lamentándose, ¿no? De no haber escuchado a su madre, ¿no? Por todo, quizás todas esas experiencias que lo hubiera podido compartir, porque ella tenía la idea de que con ello se iba como a regodear en el sufrimiento, ¿no? Que tampoco es eso, pero muchas de esas experiencias, aun siendo terribles, aun siendo inhumanas, aun siendo muy malas, siempre quizás, ¿no? Es algo a lo que nos asimos los seres humanos, siempre se puede sacar algo positivo de todo ello. Claro, siempre dentro de toda oscuridad es como el yin y el yang, ¿no? Dentro de todo lo bueno hay algo malo y dentro de todo lo malo hay algo bueno. Pues en este tipo de situaciones y de circunstancias como son los campos de concentración, también hubo momentos para la esperanza, para la luz, para la solidaridad. Y en los campos de concentración hubo familias. Estas mujeres estaban solas, no habían perdido absolutamente todo, exceptuando la dignidad, porque ni siquiera eso se lo arrebataron los nazis, los alemanes. Pero es verdad que como no tenían a sus seres queridos cerca, ellas decidieron aunarse en pequeños grupos para apoyarse no solamente en el campo a la hora del reparto de comida, de ropa, a la hora de hablar con los capos o con las guardianas nazis, sino sobre todo en ese apoyo de la piel, el cariño, los abrazos, lo que por ejemplo ahora con el tema de la pandemia nos está faltando. Bueno, pues ellas lo practicaron en los campos de concentración, hicieron esas redes de solidaridad. Y también voy más allá. Estas mujeres, aparte de sufrir calamidades del hambre, la miseria, las enfermedades como disentería y demás, y aparte de palizas, torturas, el no saber, ¿no? El no saber si iban a acabar directamente en la cámara de gas en algún momento. Ellas en algunos momentos, sobre todo al final de la semana, los domingos, se reunían en los barracones a escondidas de las guardianas, pues para leer libros, porque alguien había traído algún libro y lo había colado en el campo de concentración, hicieron una pequeña biblioteca itinerante, interpretaban algún papel de alguna obra de teatro como Don Juan, charlaban sobre cultura, sobre cocina, si pasaban recetas de cocina entre las diferentes prisioneras de distintas nacionalidades. Incluso algunas de ellas, como Neus Català, llegó a afirmar que para ella el campo de concentración fue su universidad. Allí aprendió mucho y sobre todo lo que aprendió es algo, yo creo que relevante para todo el ser humano, que es a respetar a todo aquel que piensa distinto a ti. Y Neus Català lo puso en práctica, al igual que lo pusieron en práctica las otras 10 protagonistas. Hablamos de 11, todas las protagonistas pusieron ese valor en práctica, ¿no? El hecho de respetarnos. Pese a todo, a respetarse. Cada uno puede pensar distinto, pero siempre con el respeto, con el cariño y con la admiración que estas mujeres se profesaban dentro de los campos. Mónica González Álvarez, autora de este libro Noche y niebla en los campos nazis. Lo acabas de decir, es la historia de 11 mujeres, pero ¿quiénes son estas 11 mujeres, estas españolas? Bueno, pues de las 11 mujeres, es verdad que la última, la 11ª en el libro, Violeta Freeman, no es española, y ahora explicaré por qué, pero en las otras 10 son 10 mujeres que la mayoría pertenecían a la resistencia
vivían en España, evidentemente, en su momento, nacieron en España. Desde niñas ya mamaron en sus casas esos valores del socialismo y del comunismo, de la lucha contra las clases, de defender la justicia social, por ejemplo, la igualdad, el feminismo, algo importantísimo en nuestras vidas en la actualidad. En aquel momento, hablamos de los años 20 y 30, no se llevaba para nada, Nacho, ese tipo de situaciones, pero ellas eran unas mujeres avanzadas a su tiempo y lucharon para que las mujeres, por ejemplo, en las fábricas, en este caso Neus Català en la fábrica donde ella trabajaba, tenía apenas 14 años y luchaba para que las mujeres tuviesen el mismo salario que los hombres. Y hablamos de los años 30, 40, o sea, como digo, son mujeres avanzadas a su tiempo. Entonces, a raíz de luchar en la Guerra Civil Española contra los franquistas y formar parte también aquí de la República, ellas se exilian por evidentemente miedo a que ser ajusticiadas aquí. Y en Francia se introducen en lo que es las redes de la resistencia y forman parte, porque esto hay que decirlo, no solamente ellas, todas las mujeres que trabajaron en las redes de la resistencia francesa fueron claves para que el modus vivendi de esas redes fuese positivo y para que sobre todo sus camaradas masculinos pudiesen operar. Es decir, estas mujeres se arriesgaron sus vidas, se cambiaron los nombres, se pusieron seudónimos y demás, para poder ayudar a los camaradas a cruzar los Pirineos en la frontera. Les llegaron a curar incluso cuando llegaban enfermos o les habían disparado en algún momento, hacían de enfermeras, pasaban información y hacían de enlaces, es decir, hacían labores auténticamente importantes. Y a partir de ahí, claro, esa labor de la resistencia y combatir contra el nazismo desde esa parte las lleva directamente a los campos de concentración, son detenidas y llevadas, como digo, en este caso el primer punto, el campo de Ravensbrück. Y en el caso, por ejemplo, de Olvido Fanjul, la primera, y de la que hemos oído hablar a su hija Eloína, es verdad que ella es de Gijón, de Asturias, huye a Rusia, a Leningrado, actual San Petersburgo, cuando ya prácticamente estaban invadiendo los franquistas esa zona española. Ella decide huir en un carguero hacia Rusia y allí hace su vida, se casa con un militar, se queda embarazada y justamente cuando se queda embarazada llegan los nazis e invaden la Unión Soviética, ¿no? Entonces en aquel momento ella es apresada, nunca más vuelve a ver a su marido y el hijo cuando lo tiene se lo arrebatan. Es decir, ella llega con un drama, la envían a Alemania, la envían al campo de concentración de Ravensbrück, pero sin su hijo, y a partir de ahí es toda esa tragedia que ha de alguna manera destacado en la vida de Olvido Fanjul. Y es verdad que es una vida que nunca contó, exceptuando cuando ya llegó a ser mayor, como apuntaba Eloína en este audio que hemos escuchado. La mujer quería hablar, no sabía cómo hacerlo, habían pasado décadas desde aquel momento, ella nunca se había atrevido a hablar, pero llega un momento en el que decide que quiere hablar, pero sus hijos piensan primero que se le ha ido la cabeza, que no está bien, y luego, segundo, pues bueno, pues que por evitar un mal mayor, un sufrimiento, prefieren que no cuente. Un error, tanto Eloína como sus hermanos se arrepienten y la verdad que he de decirte que en esa entrevista que duró casi 2 horas, hemos escuchado solamente un minutito, menos de un minutito, Eloína se pone a llorar en varias ocasiones porque se siente culpable de no haber dejado hablar a su madre y de no haberle escuchado la historia que vivió de su propia voz, porque luego han sabido todo lo que le pasó después de haber muerto su madre y por casualidad, no voy a contar cómo, pero encuentran por casualidad la historia de su madre, buceando en internet y en los libros. Es fascinante y también frustrante, ¿no?, para esta pobre mujer Eloína, que no tuvo la oportunidad o no supo aprovechar la oportunidad, mejor dicho, de conocer la historia de su madre. Mónica, lo has comentado ahora un poco de pasada, cómo le arrebataron ese hijo a Olvido Fanjul. En ese campo de concentración no había niños o... Pregunto, no lo sé. Hubo algunos niños, pero es verdad que la mujer que llegaba con niños los asesinaba directamente a la cámara de gas. Y también hay que decir que, claro, aquellas mujeres que se quedaban embarazadas porque había violaciones en los campos de concentración. Es decir, los nazis violaban a las prisioneras. Por mucho que Hitler promulgase leyes contra el mestizaje o matrimonios mixtos, que se llamó en su momento, y que estaba prohibidísimo que un nazi se acostase con mujeres que no fuesen de su misma raza,
ellos violaban a esas mujeres y se quedaban embarazadas. ¿Qué ocurría después, Nacho? Que acababan practicando los abortos de una manera, imagínate, totalmente fuera de lo normal, haciendo experimentación incluso con lo que acababan de hacer, y eso también llevaba a vaciarlas, les vaciaban el útero y algunas de ellas las esterilizaban, les introducían algún líquido, alguna bacteria para retirarles la menstruación y gracias, entre comillas lo de gracias, porque es verdad que algunas de nuestras protagonistas pierden la menstruación, no dejan de tenerla y gracias a eso sobreviven. Y es algo, digamos, lógico, porque la menstruación a las mujeres nos hace débiles. Tenemos más infecciones. Si, imagínate, no tenemos un aseo adecuado, podemos tener algún tipo de infección y algún tipo de enfermedad. Y claro, en un campo de concentración no había ningún tipo de higiene. Era imposible tener una higiene adecuada, cambiarse de ropa interior, lavarse. Entonces, claro, aquellas que tenían la menstruación fallecían y aquellas que no la tuvieron y que la perdieron durante muchas décadas sobrevivieron. Euskatala, Mercedes Núñez, Olvido, tantas otras perdieron la menstruación y luego la recuperaron y algunas de ellas pudieron incluso tener hijos. Aparentemente alegre, aparentemente, porque yo creo que luego yo la veía llorar y sufrir, ¿no? Al fin y al cabo reunirse con tanta gente era ficticio, porque al fondo ella estaba muy sola. O sea, la sensación de haber perdido a la familia, haberte quedado sola toda tu vida, de eso no lo suples con nada, ¿no? Escuchamos la voz de Patricia Weiss, hija de Violeta Friedman, Mónica González Álvarez, autora de Noche y Niebla en los campos nazis. Este nuevo testimonio nos vuelve a abrir un poco los ojos, ¿no?, sobre la realidad que se vivió en este espacio, combinando un poco lo que decíamos antes, ¿no?, el hecho de venirse arriba en las situaciones más adversas. Y antes lo comentabas también, ¿no?, cuando las mujeres se intercambiaban entre ellas las recetas, cuando interpretaban papeles teatrales. Todo ello seguramente era por un deseo no solamente de sobrevivir en el campamento, sino también de pensar en el futuro, más allá de las vallas metálicas que cerraban ese lugar, ¿no? Sí, y también añadiría yo ahí de ausentarse de la realidad tan trágica como era el infierno de un campo de concentración. Yo creo que la mente humana al final tiene muchísimos sistemas de defensa para, de alguna manera, olvidarnos de la tragedia. A mucha gente que ha sufrido una pérdida importante en su vida, un accidente de tráfico, por ejemplo, y ha sido un shock, esa parte de su vida es como si se difuminase. Y en el caso, por ejemplo, de Violeta Friedman, cuando estuvo en el campo, en este caso de Auschwitz, que fue donde ingresó en su momento, ella dice que no recuerda prácticamente nada de lo que vivió. Es como si hubiese sido un sueño, es decir, de repente tiene como ausencias en la mente, en la memoria, porque precisamente lo que hace la mente y el cerebro es eliminar determinadas circunstancias que te han hecho daño para que no sigas sufriendo. Entonces Violeta Friedman tuvo muchas ausencias de memoria y luego ya evidentemente a lo largo de su vida es verdad que fue una mujer muy fuerte, muy luchadora, pero que sufrió muchísimas depresiones, muchísima tristeza, y su hija lo comentaba, estaba rodeada de gente, pero estaba muy sola. Había perdido a toda su familia, exceptuando a su hermana Eva. Luego es verdad que construyó su propia familia, que fue como su objetivo principal en la vida, de tener una familia además grande, de varios hijos, de tener nietos, bisnietos y demás, ¿no? Pero es verdad que esa tristeza, la de Violeta, la de Olvido, la de Constanza, la de Lola, por ejemplo, es una constante. Tenían tristezas las mujeres. No, es verdad que la depresión acuciaba cada día, ¿no? El recordar lo que habían vivido. Se aferraban en el campo, es cierto, se aferraban a las cosas buenas, se unían entre ellas, hacían actividades para no pensar y para que su mente las librase del tormento, pero al salir ese tormento se transformaba en pesadillas, en terrores nocturnos, en continuo insomnio, en pérdida de apetito y luego evidentemente unas secuelas físicas de cualquier tipo, desde ceguera, sordera, problemas de espalda, algunas acabaron en silla de ruedas, es decir, pero aún así es verdad que hay como dos tipos de protagonistas en este libro. Aquellas como Olvido y como Elisa, por ejemplo, que decidieron no contar nada de su vida
que decidieron no explicar ni al público, ni en público ni en privado, lo que les ocurrió, ni contar sus tormentos y la experimentación que sufrieron. Y en cambio hay otras como Violeta, como Conchita Granger, como Neus, como Mercé, que sí que decidieron elevar la voz, que decidieron contar en universidades, en colegios, en cualquier simposio, la tragedia que sufrieron para que no se volviese a repetir. Fueron también valientes. Los dos tipos de protagonistas fueron valientes porque sobrevivieron al final. Lo que pasa es que unas sacaron fuerzas de flaqueza y se enfrentaron a la vida, y las otras prefirieron vivir en su mundo y crear su mundo idílico, digámoslo así, para no seguir sufriendo, cosa que también es muy loable y muy respetable. Desde luego, además con esos ideales, ¿no?, que ellas tenían de lo que era, pues, el socialismo en los años 30, en los años 40, de lo que era el comunismo, esas ideologías que con el paso del tiempo todo ha cambiado muchísimo, pero que eran quizás la bandera, ¿no?, necesaria en ese contexto de la Europa de mediados del primer tercio, mejor dicho, casi del siglo XX, y que marcó un poco la historia de estas mujeres. Mónica González Álvarez, ya para acabar, si tuvieras que quedarte con un testimonio de los 11, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es el que más te ha impactado? A ver, impactado el de Olvido, fíjate por lo triste. Y el de Lola, por ejemplo, una historia también al final triste por cómo acaba, ¿no? Que acaba en muerte. Pero si tengo que destacar a alguien, o a dos personas, me permites, ¿verdad, Nacho? A Neus Català, porque sin ella la voz de las deportadas no se hubiese dado a conocer nunca. Ella se encargó de visitar a sus antiguas compañeras para plasmarlo en el papel. Eso es importantísimo, la labor que hizo, y para fundar la Amical de Ravensbrück. Y luego Violeta Freeman, que no era española, era de Rumanía, pero su lucha contra León de Grell ante los tribunales y la sentencia en el Constitucional, dándole la razón, diciendo que lo que decía ese hombre negando el Holocausto era un delito y no era libertad de expresión y libertad de ideología. Gracias a esa lucha durante casi 7 años, en este momento en el Código Penal, desde los años 90, aunque luego se ha ido modificando, tenemos un apartado que se llama el 510 delitos de odio, y en España estaba penado con la ley ese tipo de situaciones: negar el Holocausto, ir en contra de cualquier raza, cultura, religión, etnia, orientación sexual. Gracias a esa lucha, en los años 85, prácticamente ya llegados a los 90, tenemos hoy en día eso. Podemos tener un país más tolerante y diverso gracias a Violeta Freeman. Entonces hay que agradecer a estas personas, a estas mujeres, que alzasen la voz para tener paz y libertad, democracia, igualdad en nuestro país. Y es verdad que eran valores en aquel momento, años 30, del socialismo y del comunismo, pero si lo trasladamos a nuestra actualidad, Nacho, son valores que tenemos que tener absolutamente todos: defender la democracia y la igualdad por encima de todo. Desde luego, el ser humano ha cambiado, pero desde luego que esos valores no, y es quizás lo que nos da un poco la propia esencia humana de cada uno de nosotros. Todas estas historias y mucho más vamos a descubrir en este libro, Noche y niebla en los campos nazis, publicado por la editorial Espasa, cuya autora, Mónica González Álvarez, nos ha atendido aquí en Ser Historia en los últimos minutos. Como siempre, Mónica, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, Nacho, como siempre, y que la voz de las deportadas siga siempre siendo escuchada. Temas muy variados son los que hemos abordado en este nuevo programa, casi estival, casi veraniego, aquí de Ser Historia en la cadena SER. Recordad que podéis escuchar todos los programas emitidos hasta ahora a través de la plataforma de SER Podcast, donde vais a descubrir los episodios desde el número 1 hasta este mismo, y también a través de otros agregadores de audio. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, delante del micrófono en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento y cultura aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.